Bueno, buenas tardes. Les hago un pedido a todos. Que tengan silenciados los micrófonos, bueno, por esto que ya saben que interfieren ruidos o hay ecos. Cuando quieran hacer una pregunta, en el momento que quieren hacerla, abren el micrófono y la hacen, me interrumpen, no hay ningún problema, al contrario. Eh, Y bueno, en lo posible, mantengan las cámaras abiertas. Yo prefiero verlos, o por lo menos ver a un grupo, para que se produzca el efecto de clase que bueno, que ver letras, qué sé yo. Así que bueno, dentro de lo posible háganlo. Por supuesto que no están obligados de ninguna manera. Bueno, seguramente muchos de ustedes saben que hoy, 28 de septiembre, en la Universidad de Rosario estamos de paro. Hoy se está realizando un paro docente en reclamo de aumento salarial y establecimiento de paritarias. Nuestra cátedra, por supuesto, adhiere al paro y bueno, pensamos que no era mala idea dictar una clase pública para hacer explícita esa adhesión y además para mostrar a la comunidad, por decirlo de alguna forma, qué es lo que hacemos cuando trabajamos en la universidad. Así que bueno, vamos a suponer, dado que hay mucha gente, que salimos a la calle, la calle Entre Ríos, alguien paró el tránsito y bueno, se armó una especie de aula y ahí vamos a trabajar. Tengo que confesar que nunca di una clase pública de las reales, nunca salí a la calle Entre Ríos y di una clase ahí. Creo que por un problema de timidez, nunca me animé. Bueno, ahora daría lo que no tengo por poder dar esa clase en ese lugar en lugar de estar acá en el living de casa. Creo que vencería cualquier problema de timidez y la daría en la esquina, en el bar, donde fuese. Pero bueno, lamentablemente son estas las condiciones y vamos a trabajar en estas condiciones. Bien, hay algo que en el curso de este año y en muchas otras ocasiones he dicho y repetido y voy a comenzar esta vez también enunciando ese deseo, ¿no? Uno querría que el proceso de una clase fuese relativamente similar al de la escritura de un ensayo, ¿no? Digo relativamente similar y no similar, porque bueno, en una clase se supone que uno comunica conocimientos, ¿no? Que uno está para instruir. Pero los que creemos que se aprende y se enseña a través de experimentos ensayísticos, que no hay otro modo, queremos que la clase de algún modo responda, ¿no? a las exigencias, a las aventuras y a los rigores de la escritura ensayística. Un modo de responder a ese deseo de que el proceso de la clase tenga algo de ensayo, que me gusta particularmente porque me parece que es eficaz, es no atacar el tema de la clase de frente, directo, sino comenzar por una digresión, por un circunloquio, de modo tal que cuando uno llegue al tema lo ataca de un lugar lateral, circunstancial, no del todo previsto, para ver qué pasa cuando uno entra al tema de ese modo. El tema de la clase, ustedes saben, es la escritura ensayística de Saer en general y la composición ensayística de un texto en particular, la novela y la crítica sociológica. Hay como un zumbido, puede ser que tenga que ver con algún micrófono abierto, salvo que esté saliendo, que yo mismo lo esté emitiendo. Cesó, bien.
No, decía, el tema ustedes ya lo conocen, lo acabo de enunciar. Vamos entonces a la digresión, para atacarlo lateralmente, a ver qué pasa. La digresión comienza con una breve anécdota personal que enseguida se resuelve en una cita y da lugar a una reflexión. La anécdota es la siguiente: en este momento estoy cursando como asistente un seminario en la maestría en psicoanálisis, ¿no? En la Facultad de Psicología. Es un seminario que se dicta los sábados, lo dictan Juan Ritvo y dos, creo yo, psicoanalistas discípulos de Ritvo. Es un seminario sobre el fantasma. Bueno, yo asisto como oyente y como estudiante. Estoy resultando, por lo menos hasta ahora, bastante aplicado. Leo, llevo las lecturas hechas, tomo apuntes, en fin, hago lo que me parece conveniente. Entre las lecturas de la semana pasada había una sesión, una clase de un seminario de Lacan, es el seminario número 6, que se llama, el título del seminario es El deseo y su interpretación. Si no recuerdo mal, es un seminario, sí, entre los años 58 y 59. En un momento de esa clase, de este seminario de Lacan viene hablando del otro, ¿no? Del otro con mayúscula, un concepto lacaniano que, aunque no sepamos qué significa, para todos es más o menos familiar. Comienza a decir en un momento, el inconsciente es el discurso del otro, el sujeto siempre está en falta en relación al otro, y la impresión que uno, o por lo menos que yo tuve como lector, es que en ese momento se escucha, advierte que está diciendo algo fundamental, pero que es complejo, que no es sencillo, que es escurridizo, y entonces en ese momento hace como una especie de declaración que es la siguiente: lo retomaremos enseguida, lo retomaremos tantas veces como haga falta, lo retomaremos hasta el final. Eso seguramente no es más que una digresión del momento, ¿no? En el momento en que se escucha, hace esta aclaración. Sin embargo, yo lo leí como si fuese una especie de lema, ¿no? Esta construcción de tres miembros. Lo retomaremos enseguida, lo retomaremos tantas veces como haga falta, lo retomaremos hasta el final. Es como si el énfasis va creciendo, ¿no? Como si dijese, estas cuestiones hay que retomarlas hasta el final. La vamos a tener que retomar en un rato, la vamos a tener que retomar después de nuevo, y la vamos a retomar hasta el final. Y bueno, digamos, la leí como si fuese un lema, porque inmediatamente pensé, ¿no? Que las cosas que realmente vale la pena aprender y enseñar son este tipo de cosas, ¿no? Las cosas que a uno lo obligan a volver insistentemente sobre ellas, porque son al mismo tiempo fundamentales y equívocas, escurridizas, uno no termina nunca de asirlas del todo, y al mismo tiempo está continuamente buscando asirlas. No son muchas, seguramente en ninguna disciplina, en ningún campo. Entonces pensé, bueno, ¿cuál podría ser una de esas cosas para nosotros, ¿no? Para un curso de teoría literaria que tiene como tema las escrituras de vida? Y bueno, se me apareció inmediatamente una cuestión de estas sobre las que ya hemos vuelto varias veces, vamos a seguir volviendo y vamos a volver hasta el final. Lo que más me gusta de ese repliegue es esa apertura, ¿no? Hasta el final. No sé cuándo es el final, pero hasta el final vamos a volver sobre esto, porque es algo que nos va a exigir volver y no vamos a tener otra posibilidad si queremos aprenderlo, ¿no? Que continuar haciéndolo hasta el final. Bueno, una de estas cosas, ¿no? Que valen la pena enseñar y aprender
y que tienen este carácter de algo apremiante y algo atractivo como para que uno no lo suelte nunca, es lo que en un momento, en una clase de hace ya varios meses, citando a Blanchot, yo designaba como el antagonismo entre lo singular y el lenguaje. Yo creo que esa es una de las cuestiones que está en el corazón de casi todos los problemas que formulamos y desenvolvemos y continuaremos formulando y desenvolviendo a lo largo de este curso y de cualquiera de los cursos que dictemos, si tienen que ver con una aproximación teórico-crítica a la literatura. Quiero decir, no solo no es un problema entre otros, sino que es un problema que está en el corazón de casi cualquier otro, ¿no? Vamos a ver en el desarrollo de esta clase que el antagonismo entre lo singular y el lenguaje es lo que propicia una caracterización de la literatura y de la narración en Saer, ¿no? Tener en cuenta ese antagonismo. Y por añadidura va a propiciar una reformulación del realismo, en unos términos no miméticos. El antagonismo entre el lenguaje y lo singular, nosotros también ya lo hemos apreciado, valorado, hemos tratado de especular a propósito de ese antagonismo, cuando caracterizábamos al escritor como una subjetividad ambigua, ¿no? Tensionada entre una voluntad de comunicar y otro impulso que tiene más que ver con transmitir inmediatamente algo afectivo. En ese momento, cuando trabajábamos sobre esa caracterización, leíamos el prefacio a los ensayos críticos de Barthes. Un momento muy lindo en el que Barthes se imagina ser alguien que quiere escribirle a un amigo una carta para transmitirle la calidez que podría transmitirle con un abrazo. Y inmediatamente advierte que el lenguaje no se lo permite, ¿no? Que le da otra cosa en lugar de esa calidez. Y entonces, bueno, llega a la conclusión de que va a tener que hacer algún tipo de uso indirecto del lenguaje para ver si puede transmitir algo de esa calidez. Cuando trabajemos ya sobre el final del año, sobre la escritura de la intimidad en el diario, va a volver a aparecer este problema como central, ¿no? Ahí yo diría el antagonismo entre lo íntimo y el lenguaje. Para decirlo rápidamente, lo singular, que es un término más o menos equivalente a irrepetible, intransferible, absolutamente diferente, es decir, lo singular no remite a la idea de una diferencia relativa, sino de una diferencia absoluta, ¿no? De algo inidentificable por su diferencia. En este sentido de diferencia absoluta, de emergencia intransferible e irrepetible, lo singular sería todo aquello que se nos aparece, o mejor, yo diría que se nos impone, se nos aparece imponiéndosenos, investido de una carga afectiva intensa, se nos aparece como algo esencial, es decir, algo que concierne al mismo tiempo al ser de lo que aparece, puede ser un vínculo sentimental, puede ser un objeto, puede ser la circunstancia de estar en paro y dando una clase pública a través de Zoom, puede ser cualquier cosa en tanto se nos imponga como esencial, ¿no? Es decir, en tanto se nos imponga con una carga afectiva con la que en principio no sabemos muy bien qué hacer, pero sabemos que está dirigida a nosotros, ¿no? Ese acontecimiento sería lo singular. Entre eso y el lenguaje hay un antagonismo estructural e irremediable, ¿no? Vamos a ver cómo este antagonismo va a aparecer en varios momentos en el desarrollo de la clase, ¿no? Está seguramente implícito en lo que ya está ocurriendo, ¿no? Quiero decir, entre mi discurso y las condiciones irrepetibles
en las que lo estoy formulando, ahí seguramente hay un antagonismo, ¿no? Mi discurso puede señalarlas, puede nombrarlas, puede hacer como que las tiene en cuenta, pero no puede hacerlas presentes, ¿no? El discurso es un orden de generalidad. En ese sentido es refractario a la afirmación de lo singular, a la emergencia de lo singular. Por eso la palabra antagonismo, que es la que usa Blanchot, me parece muy precisa, ¿no? Porque hay una tensión constante y constantemente renovada, ¿no? Entre lo que emerge como singular y el lenguaje mismo, que al nombrarlo se desentiende, ¿no? de esa emergencia, la transforma en alguna sustancia de la cual se puede predicar, de la cual se puede decir algo. Bueno, esta era la digresión preliminar, ¿no? Vamos a ver cómo desde ella entramos al desarrollo de la clase. Bueno, como me ha venido ocurriendo este año al preparar las clases para Zoom, sabiendo que los estudiantes están lejos, que yo no estoy de pie, que la clase va a ser grabada, en fin, que hay una serie de circunstancias que vuelven un poco artificial la situación, ese creo que sería el término. Bueno, por un efecto de esa artificialidad ya prevista en el momento de la preparación de la clase, no es que escribí toda la clase, pero fui armándome una especie de guión muy articulado, que no es algo que yo acostumbro a hacer en las clases presenciales. Llevo un guioncito y me dejo bastante librado a la improvisación. Y bueno, qué sé yo, da los resultados que da, pero es mi modo de dar clases. En este caso, bueno, me puse a armar el guión muy meticulosamente. Bueno, esto tiene sus virtudes y tiene sus problemas. Uno de los problemas es que me parece que me excedí en cuanto a la extensión, y entonces tal vez, vamos a ver lo que pasa, porque si hay algo que no aprendí en 36 años de carrera docente, es administrar el tiempo. No tengo idea, ¿no? O sea, yo sé que tengo 6 páginas, no sé si eso equivale a 1 hora y media, a 2, a 4, no lo sé. Mi capacidad de expandir es enorme e inmanejable. Entonces, no lo sé, no lo sé. Pero presumo, no lo sé, pero me conozco. Entonces presumo que lo que está preparado es más para 2 clases que para una. Vamos a ver qué pasa. Yo empiezo la clase con la presunción de que tal vez sea una primera clase y que tal vez al final de esta primera clase estemos entrando al tema propiamente dicho, que es la lectura de la composición ensayística de ese ensayo extraordinario de Saer, que es la novela y la crítica sociológica. Bien, para llegar a ese momento en el que vamos a hacer ese ejercicio de lectura crítica del ensayo de Saer, atendiendo a su composición, ¿no? Atendiendo a su forma ensayística, como pasos preliminares para llegar a ese momento, creo yo, con felicidad, vuelvo por un momento a algunas cuestiones generales sobre el ensayo, ¿no? Bueno, ya se sabe, o posiblemente casi todos sepan, que se dice, y está muy bien dicho, que el ensayo es indefinible, que no es posible definir el ensayo. O mejor, para decirlo de un modo que puede resultar más rico, se lo puede definir, pero cualquier definición que uno proponga del ensayo va a resultar pobre y reductora si uno la confronta con la heterogeneidad de cualquier corpus ensayístico, con la heterogeneidad temática, retórica y estilística de cualquier corpus ensayístico, ¿no?
Si uno lee Más allá del principio del placer de Freud, y lee, como ya hemos hecho en clases anteriores, La muralla y los libros de Borges, y lee La operación Mazota de Carlos Correa, todos esos son ensayos. Y si alguien los conoce, sabe, ¿no?, que a primera vista son cosas completamente diferentes, ¿no? Uno es un libro especulativo de metapsicología psicoanalítica, el otro es un ensayo estético de una página y media, el otro es una especie de autobiografía confesional, y sin embargo los tres tienen una composición ensayística. El concepto de ensayo es una muy buena puerta de entrada a esos tres textos, pero no hay una definición de ensayo que contenga a esos tres textos, ¿no? La heterogeneidad, como decía antes, temática, retórica y estilística entre ellos es inconmensurable. Bien, esto es bastante sabido, lo que acabo de decir. Lo que voy a agregar es ya relativamente un poco menos sabido, ¿no? Si bien el ensayo no es definible, o no es conveniente buscar una definición del ensayo, porque no nos va a dar un rendimiento crítico interesante, sí parece oportuno, sí parece conveniente formular alguna caracterización del ensayo. Esta caracterización no va a tener como destino permitirnos identificar si tal o cual texto es o no un ensayo. Ese no me parece un problema interesante. Quiero decir, no hay un afán tipológico detrás de esta caracterización. Lo que esta caracterización va a tratar de proveer es de coordenadas para la lectura crítica de textos que presumimos que son ensayos. Por ejemplo, Más allá del principio del placer, por ejemplo, la novela y la crítica sociológica de Sartre. La que voy a leer es una variación de una caracterización que ya propuse en clases anteriores. Esta es la última versión, la que me salió ayer. Está llena de rimas internas, lo cual es una desgracia, pero bueno, me pareció que ya era demasiado exquisitez querer evitar eso en el desarrollo de una clase. Si esto viniese en el torrente así de la exposición, seguramente no se notaría. Lo que yo escribí ayer, pensando en la clase de hoy, es lo siguiente, ¿no? El ensayo sería una tentativa o una serie de tentativas. El vínculo ensayo-tentativa es fundamental, ¿no? Ensayar es intentar, ensayar es probar. El ensayo sería una tentativa o una serie de tentativas, ¿no? En un mismo ensayo, el ensayista puede probar varias veces y ponerse a prueba varias veces a propósito de algo. De hecho, vamos a ver que en la novela y la crítica sociológica hay dos puestas a pruebas muy diferentes, hay dos actos diferentes, ensayísticos, ¿no? Y es muy interesante valorar la diferencia y ver la articulación entre esos dos actos diferentes. Bueno, retomo, ¿no? El ensayo sería una tentativa o una serie de tentativas de experimentación con formas expositivas que permitan realizar una experiencia de saber subjetiva, ¿no? Una tentativa o una serie de tentativas de experimentar con formas expositivas, con las formas de la exposición, que permitan estas experimentaciones formales realizar una experiencia de saber, una experiencia subjetiva. Realizar la experiencia y no solo comunicarla, ¿no? El ensayo sería precisamente la escritura en la que se procesa el saber y no solo se comunica lo ya sabido. Aunque seguramente las dos funciones tienden a coexistir. Cuando digo experiencia subjetiva, pensé ayer, y hoy leo lo que pensé y sigo de acuerdo con ello,
¿no? Una experiencia de saber que sea una respuesta, ¿no? Que se configure como respuesta a lo curioso o inquietante de las cosas de la vida y del mundo que afectan al ensayista, ¿no? Esta experiencia de saber responde, ¿no? a aquello que ha afectado al ensayista. Responde mediante la experimentación formal, ¿no? Experimentación formal tiene que ver con la búsqueda y el hallazgo de procedimientos, la búsqueda y el hallazgo de tonos, la búsqueda del modo conveniente de usar referencias, la búsqueda del modo conveniente de usar conceptos. Todo eso es el campo de la experimentación formal en el ensayo, ¿no? Tiene que ver con cómo se compone la exposición. Para Adorno, que es uno de los teóricos eminentes para nosotros del ensayo como forma, en la composición de un ensayo, la referencia, él dice el modelo, ¿no? Es siempre lo que él llama la experiencia espiritual, que para caracterizarla muy, muy rápidamente, es algo esencialmente ambiguo, ¿no? Porque es afectivo e intelectual, porque es propio y es extraño, porque es individual y es comunitario, ¿no? El ensayo tiene mucho de el replegarse y observarse en el momento de observar y evaluar la observación y el repliegue, pero si se realiza con perspicacia y con profundidad, eso va a tener un efecto comunitario, incluso si no lo leyese nadie, ¿no? Quiero decir, por lo que el ensayo realiza en tanto acto de escritura, pensamiento, va a tener un efecto comunitario. Es decir, entonces, que las experimentaciones formales, que son uno de los aspectos constitutivos del ensayo, no hay ensayo sin experimentación formal, los experimentos formales responden a incitaciones e interrogantes de los que el ensayo quiere saber qué pueden sobre la sensibilidad del ensayista. ¿Qué posibilidades de pensamiento y de vida le abren al ensayista? Esto con lo que el ensayista se ha encontrado y a lo que quiere dar una respuesta a través de la experimentación formal. En tanto el ensayo es respuesta a la experiencia, el ensayo es configuración de la experiencia, ¿no? El ensayo le da una forma a la experiencia en ese proceso de búsqueda de saber, fundado en la experiencia, y la vuelve inteligible, le da una cierta inteligibilidad. En el caso del ensayo crítico, es decir, el ensayo de crítica literaria o estética, que es sobre el que nosotros hemos venido trabajando y sobre el que vamos a continuar trabajando, bueno, para leer algunos ensayos de Saer, en el caso del ensayo crítico, esta respuesta configuradora que caracteriza al ensayo se da con relación a lo que en una obra se afirma. Hay una frase de Benjamin muy conocida, él dice: la crítica realiza la obra, es decir, la crítica no solo o no es prioritariamente conocimiento o comprensión de la obra, sino que la crítica, en un sentido estricto, es decir, si es ensayo, realiza la obra, pone en obra la obra. Esto que dice Benjamin es parte de su herencia del primer romanticismo alemán, ¿no? Para nosotros es algo fundamental, esta idea de que el ensayo crítico, al responder a lo que se afirma en la literatura, pone en obra la literatura, ¿no? No se limita
no solo que no se limita, bueno, no se limita a proponer a la literatura como algo de lo que quiere tener un conocimiento, algo respecto de lo cual se quiere alcanzar una comprensión, sino que se la quiere poner en obra, ¿no? Que la literatura hable y diga lo que tenga para decir, y el ensayo lo hará resonar. Por supuesto que lo hará resonar en tanto lo haya escuchado, es decir, en tanto lo configure, en tanto le dé una forma. Bueno, es en este sentido que solemos hablar del ensayo crítico como un modo de dialogar o de conversar con las obras literarias. Esta idea de diálogo o de conversación es al mismo tiempo más aventurada, más dichosa y más exigente que cualquier planteo metalingüístico, cualquier idea de la crítica como lenguaje sobre la literatura, ¿no? Dialogar con la literatura es, insisto, algo más dichoso, más aventurado, pero también más exigente, algo que exige experimentación formal, nada menos, ¿no? Probar y ponerse a prueba. Hay un ensayo inédito, bueno, que era inédito obviamente hasta el momento en que fue recopilado entre los borradores inéditos de Saer, que se titula El punto de vista en la crítica literaria. Es un ensayo de 1968, es decir, un año posterior a la novela y la crítica sociológica. Bueno, me parece extraordinario, lo voy a comentar parcialmente. El ensayo, insisto, se llama El punto de vista en la crítica literaria, está incluido en el volumen 4 de los borradores inéditos, el que se titula Ensayos, el que recopila ensayos, apuntes para ensayos de Saer. Por si alguno no lo sabe, póstumamente, es decir, después de la muerte de Saer, bueno, entre varias publicaciones póstumas, se publicaron 4 volúmenes de estos papeles inéditos, ¿no? Saer dejó una cantidad enorme y valiosísima de cuadernos, libretas, carpetas, con muchos inéditos. Y realmente esa recuperación aportó al conocimiento y a la lectura de la obra de Saer mucho. Bueno, entre las joyas que aportó ese trabajo de archivo y publicación, está la posibilidad de encontrarse con este ensayo, que seguramente Saer lo dejó inédito porque, bueno, tiene mucho de apunte circunstancial, ¿no? Pero precisamente por eso, no solo, pero también por eso, puede darnos a nosotros tanto que pensar, ¿no? Es un ensayo que parte de una cita. Saer está leyendo un ensayo de Michel Butor sobre Barthes. A Saer no sé por qué razón nunca le gustó Barthes. Lo cita poco y casi siempre para tomar distancia. Es raro porque son dos autores que, que se juntan, se mezclan muy bien, súper bien. Por montones de razones, ¿no? Por montones de razones, pero bueno, por esas cosas de francofobia que tenía Saer, pese a que se fue a vivir a París, supongo que, bueno, algo de Barthes lo irritaba. Bueno, entonces, este ensayo empieza con, retomando eso que dice Butor. Yo creo que malentendiéndolo para poder criticar a Barthes, como si Barthes hubiese sido un crítico que recurría a la primera persona del plural, todo el ensayo está orientado a argumentar por qué la crítica, si quiere ser lo que hasta ahora hemos venido llamando puesta en obra de la literatura, tiene que enunciarse en primera persona, no tiene que disfrazarse detrás del plural, en primera persona del singular. Bueno, este ensayo en un momento estuve tentado, pero me di cuenta que ya era media diabólica la pretensión. Este ensayo se prestaría muy bien para una lectura
detenida de su composición ensayística, ¿no? Ver, por ejemplo, en qué momento se precipitan las afirmaciones apodícticas, ¿no? ¿Cuál es el movimiento de la escritura que hace que en determinados momentos se cristaliza el pensamiento en una afirmación con un carácter asertivo fuerte? Bueno, no vamos a poder hacer ese trabajo, no voy a poder hacer ese trabajo ante ustedes y compartirlo, bueno, porque se irían a lo mejor a 3 las clases. Lo que voy a hacer sí es detenerme en, creo que son 5 momentos del ensayo, bueno, y comentarlos para retomar algo de lo que ya vine diciendo sobre las particularidades del ensayo crítico literario y para avanzar sobre lo que hace Saer como ensayista en la novela y la crítica sociológica. Voy a la primera afirmación. Son las 2 primeras frases y media con las que comienza el ensayo. Dice Saer, al entrar en la literatura estoy ya en el reino de lo concreto. La literatura viene a reducir la abstracción, a domarla. Esa reducción nunca es total. La frase sigue, yo la interrumpo ahí, ¿no? Al entrar en la literatura estoy ya en el reino de lo concreto. La literatura es el reino de lo concreto. La literatura viene a reducir la abstracción, a domarla. Esa reducción nunca es total. Hay 3 términos y los 3 son muy interesantes para comentar. Bueno, la primera cuestión es el gesto de definir a la literatura no por lo que es, sino por lo que puede, reducir la abstracción, domar la abstracción, ¿no? La literatura es un acto verbal que ejerce una potencia contraria a la lógica del lenguaje, que es la de la abstracción. Es un acto verbal paradójico, digamos, ¿no? Por ahí habría que comenzar a pensar su potencia y su poder. Reducir la abstracción, creo yo que, recurriendo a Barthes, aunque ha sido medio maltratado al comienzo del ensayo, tiene el sentido de aligerar, enrarecer, vaciar y desbordar de sentido la abstracción. Hay un concepto bartesiano, el de suspensión del sentido, que creo yo que es el más propicio para enriquecer esta idea de domar la abstracción, ¿no? Suspender el sentido y el valor de lo abstracto. Eso es lo que viene a hacer la literatura, como reino de lo concreto. Esta suspensión del sentido y del valor de la abstracción propicia el advenimiento de lo que Saer llama el sentido inminente. Esa es una expresión que Saer usa en varios lugares, pero que en la novela y la crítica sociológica ocurre esa expresión en un momento fundamental. Después lo vamos a recuperar. Pero bueno, empiezo como a hacerle señales. Ya le vengo haciendo varias a ese ensayo. Esa es un poco la idea de este modo de trabajo. Cuando lleguemos, vamos a tener una familiaridad y vamos a ver qué podemos hacer con ella. El sentido inminente es algo que acontece, ¿no? Por eso se propicia el advenimiento, no es algo ni que está dado, ni que se comprende, ni que se interpreta en un sentido hermenéutico, es algo que adviene, ¿no? Y adviene como paradoja, ¿no? Porque, bueno, es algo que aparece sin darse. Durante el curso hubo un momento en el que hicimos una lectura, como creo que ya lo dije antes, muy detenida de La muralla y los libros de Borges, de
de su composición ensayística, que es en algún sentido paradigmática de lo que es un ensayo crítico o estético, y seguramente muchos recordarán que ese ensayo termina con la definición muy citada del hecho estético como la inminencia de una revelación que sin embargo no se produce, ¿no? El golpe de inminencia que la literatura le da al lenguaje aparece tanto para Borges como para Saer como condición de la experiencia estética, como condición del placer estético, como condición de la crítica, como afirmación de la experiencia estética, ¿no? Propiciar la inminencia, cortejar la inminencia, buscar la inminencia, diría construir la inminencia, pero es casi un oxímoron, es uno de los propósitos del ensayo literario en este sentido muy particular en el que lo estamos queriendo pensar, ¿no? Estamos siempre trabajando en un orden de particularidad, ¿no? Para Benjamin, para Barthes, para Saer, para Blanchot, creo que son los autores que cité hasta ahora, el ensayo es esto, ¿no? El ensayo es un tipo de experimentación formal que propicia el advenimiento de un sentido inminente, que suspende el carácter asertivo del lenguaje para abrir un intervalo de inminencia. Algo parece que va a aparecer, algo podría aparecer, hay algo que falta en lo que hay, y hay algo que parece que está queriendo llegar. Digamos que se trastornan los parámetros del reconocimiento, de la comprensión, sutilmente, ligeramente, ¿no? La inminencia se asocia a la idea de sospecha, a la idea de presunción, a la idea de promesa también, ¿no? De sentido. Es eso lo que la vuelve interesante, la vuelve curiosa, la vuelve inquietante, la vuelve fascinante. Todas esas afecciones ligadas a la lectura literaria desde esta perspectiva. Vamos a lo concreto, ¿no? Saer empieza diciendo, al entrar en la literatura estoy ya en el reino de lo concreto, ¿no? Entro a la literatura por la escritura o por la lectura, ¿no? Y entro entonces al reino de lo concreto. Por ese afán que tenemos los lectores de teoría de imponerle un poco más de precisión a las cosas que leemos, a veces es un poco odioso ese afán, sobre todo porque uno lo tiene hasta en las conversaciones personales. Me parece que se podría buscar, bueno, todos los que trabajan conmigo y los que viven conmigo lo saben, y sé que lo detestan, pero a mí me parece que siempre se puede precisar un poco más las cosas. Entonces yo creo que sería más preciso decir que la literatura es aproximación a lo concreto, o que la literatura es búsqueda de lo concreto, ¿no? Más que es el reino de lo concreto, ¿no? La literatura es búsqueda o aproximación a lo concreto a través de este medio reactivo a lo concreto que son las abstracciones discursivas, ¿no? Esa es la paradoja constitutiva de la experiencia literaria. La búsqueda de lo concreto solo se realiza a través de esa trama, ¿no?, de abstracciones que son los distintos discursos. Lo concreto, ¿no?, aquello que entra en relaciones de fricción y de tensión con la abstracción, es cierto que es un nombre aproximativo, un nombre defectuoso y excesivo como lo sería cualquier otro, para nombrar lo que Saer quiere nombrar, ¿no? Porque se trata de darle un nombre a algo que excedería el orden de las abstracciones. Y lo propio de los nombres es abstraer, ¿no? Entonces, bueno, digamos lo concreto, digamos lo concreto.
A lo que ese nombre apunta, o a lo que ese nombre busca designar, es el dominio imaginario de la literatura. Entonces, ya ahora no por afán de precisión, sino como para abrir un poco más el juego, yo anotaba otros términos que creo que pueden volverse equivalentes de lo concreto, y armar esa constelación podría iluminar a cada uno de los términos por el juego de relaciones entre ellos, ¿no? Ese es el sentido de armar una constelación. Lo desconocido, lo irreal, lo ambiguo, lo incierto. Creo que son términos que se componen bien con lo que Saer quiere decir cuando dice lo concreto, ¿no? Lo desconocido, lo irreal, lo ambiguo, lo incierto. De esta noción, ¿no? Porque en Saer no tiene el estatuto de concepto, aunque nosotros podríamos atribuírselo, de esta noción de lo concreto, lo que seguramente es importante señalar, que remite a una dimensión de la realidad más real que la que fijan, establecen o cristalizan las representaciones discursivas, ¿no? Lo concreto sería una dimensión de la realidad más real que la que comunican, representan, establecen, fijan, estabilizan las representaciones discursivas, ¿no? En tanto, todas las representaciones discursivas, de la más trivial a la más sofisticada, y el espectro es casi infinito, pero todas están tramadas por abstracciones, ¿no? Por eso son representaciones discursivas. Y todas, de la más trivial a la más sofisticada, se vuelven convencionales, ¿no? Tienen ese destino, el de volverse convencionales. Lo concreto aludiría a una dimensión de la realidad que preexiste a la de las abstracciones y que en ese sentido es más real que la de las abstracciones. Lo concreto precede a lo abstracto, que lo reduce, que lo niega o que lo desconoce, ¿no? Hay un primado ontológico de lo concreto respecto de lo abstracto. En ese sentido digo que es una dimensión más real de la realidad que cualquier interpretación de la realidad. Insisto, por sofisticada que sea. Hay otro ensayo en el mismo volumen de los borradores inéditos de Saer, el 4, a quienes les guste Saer se los recomiendo vivamente, porque hay muchas joyas ahí que uno puede encontrar de distinta naturaleza. Enseguida después del punto de vista en la crítica literaria hay otro ensayo más breve del año posterior, del año 69, o sea que estamos más o menos entre el 67 y el 69, nos vamos a mover entre esos años, leyendo los ensayos de Saer de esos años, que bueno, bueno, por lo menos hoy no me voy a detener a contextualizar, pero son unos años muy extraordinarios en la obra de Saer, en lo que está pasando en la obra narrativa y en cómo la obra ensayística va acompañando la obra narrativa. Este ensayo del año 69 se llama Emily Dickinson y la cuestión de la poesía. En este ensayo dice cosas muy lindas sobre la poesía, pero bueno, no son las que vienen al caso. Sobre todo cosas que en principio parecen tener una carga sentimental muy fuerte y que entonces producen como una adhesión inmediata y uno después se da cuenta de que hay algo un poco más complejo, ¿no? Esperen, ya que dije esto me dio ganas de leer una. Me había propuesto no citarla, digo, para no confundir o no abrir más. Para colmo ahora no la encuentro.
Estaba acá nomás. Dice, la lectura poética tiene el color de la familiaridad y del entusiasmo. Este parece el lema de cualquier reunión de poetas, de las lecturas de poetas en un bar, de las que yo en algunas he participado. Lo digo con ironía y al mismo tiempo lo digo con cariño. La lectura poética tiene el color de la familiaridad y del entusiasmo. Después eso tiene una derivación interesante, que no le quita, no le hace perder fuerza sentimental, sino que lo carga como de otra fuerza. Es muy lindo el ensayo. Pero bueno, en este ensayo, en un momento, Saer habla de la necesidad, y acá otra vez aparece el poder de la literatura, la necesidad de desmontar la conspiración de lo abstracto para aventurarse en la arena movediza de lo concreto, ¿no? Lo abstracto aparece ligado a la idea de conspiración, de maquinación, ¿no? Maquinación que impone sujeción, ¿no? Ese sería el poder de los discursos, ¿no? Que la literatura viene a interferir, que la literatura viene a interferir, ¿no? Que la literatura como acontecimiento en el discurso viene a interferir, ¿no? Ese poder de totalización, de homogenización, de sujeción, de identificación, que es el trabajo de las abstracciones, ¿no? Un trabajo de la conspiración de la abstracción que, dice Saer, y esto es muy importante, también permite que estemos al abrigo de lo familiar, ¿no? Estar al abrigo de lo familiar sería también obra de las abstracciones. De ahí que las figuras asociadas con la experiencia literaria tengan que ver con la intemperie, con la selva, no sean extrañas a la idea del abrigo de lo familiar. Pero bueno, lo que tienen de placentera las abstracciones es que nos dan abrigo, ¿no? Lo concreto entonces aparece ligado a esta figura de las arenas movedizas de lo concreto, ¿no? Es decir, que lo concreto es inestable, es peligroso, es más que algo, ¿no? Más que algo como podría ser un pantano, ¿no? Es el correlato de una experiencia subjetiva de deshacimiento y de errancia, ¿no? Lo concreto sería el correlato afectivo de una experiencia de deshacimiento, de errancia, de haber perdido familiaridad, o de haberse aventurado más allá de lo familiar o más acá de lo familiar, ¿no? La aproximación a lo concreto se daría ahí. Esta experiencia de deshacimiento, de errancia, que es lo que caracteriza la experiencia estética, es por supuesto placentera, gozosa, entusiasmante, ¿no? Esto que dice al principio, esto que les leía de la lectura poética. Sobre todo desde el punto de vista del lector, y del lector crítico, que eso es un ensayista, ¿no? Este deshacimiento, esta errancia, producto de la suspensión de lo familiar y de la aproximación a lo concreto, produce placer, produce goce, produce curiosidad, produce inquietud. Es decir, que cuando hablamos de lo concreto, hablamos de la aparición fascinante de lo concreto, la aparición estremecedora de lo concreto. Son todos términos, eso es una mezcla de Saer y otra gente cercana. Pero quiero decir, lo concreto nombra más un acontecimiento que un estado de cosas. Un acontecimiento que tiene un correlato subjetivo, afectivo. Digo la aparición fascinante, aunque Saer, no recuerdo si habla de fascinación, pero bueno, ya para introducir un problema que vamos a ver a dónde nos lleva, porque bueno, lo noté medio al final de lo que estaba preparando y me di cuenta que era una cuestión fundamental, que es el recurso a las metáforas ópticas
para dar cuenta de lo que sucede en la experiencia literaria. Abro un pequeño paréntesis, voy a tratar de que sea breve, después sigo, pero dejo apuntado lo que me parece que sería interesante en algún momento tomar. Se sabe que ni hablar ni escribir equivalen a ver, ¿no? Que solo haciendo uso de metáforas, yo diría de evidente raíz metafísica, uno dice, acá se ve muy bien y está hablando de un cuento, o te veo las intenciones y está escuchando, ¿no? El lenguaje no es del orden de lo visible, es del orden de lo enunciable. Hay una diferencia de naturaleza entre esos dos órdenes. Sin embargo, recurrimos insistentemente, y yo diría inevitablemente, a metáforas ópticas para dar cuenta de lo particular, lo singular, en el sentido del comienzo, lo singular de la experiencia literaria y de la crítica que le responde, ¿no? Vamos a ver después qué podemos pensar sobre eso. Lo decía porque, bueno, la aparición de lo concreto, que es una aparición entre palabras, estamos hablando de la literatura, entonces esta dimensión más real que la realidad aparece entre palabras, propiciada por la suspensión del sentido, pero decimos que es fascinante, ¿no? Como que afecta a la mirada, la neutraliza, la vuelve ya no dueña de sí misma, ¿no? La mirada queda capturada. Eso quiere decir fascinación, ¿no? Que el poder de mirar ya no está disponible para la subjetividad. La mirada ha sido capturada, no se puede apartar la vista. En algún momento eso se interrumpirá, pero no será producto de la conciencia. Bien, voy a una segunda, claro, recién estoy en la segunda afirmación del punto de vista de la crítica literaria. Ya estoy en condiciones de afirmar que van a ser 2 clases. Ahora sí, ya estoy tranquila. Y entonces voy a tratar de que esta no sea tan abrumadora. No la voy a llevar a las 2 horas que todos me dicen que es insoportable, pero bueno, yo termino siempre haciéndolo. Voy a tratar de cortarlo tipo hora y media y que charlemos todo lo que quieran. Eso sí, para mí no tiene la extensión, no es insoportable. No, por lo menos, bueno, la que yo controlo. Obviamente, la que no controlo me resulta completamente insoportable, pero la que controlo, o creo que controlo, la quiero. Entonces, bueno, llevo la clase hasta un momento y después charlamos todo lo que quieran. Casi literalmente. Voy a la segunda afirmación, que es la que concierne directamente a nuestra caracterización del ensayo crítico. Dice Saer, para participar de una obra de arte, es decir, de la experiencia de lo concreto, podemos decir, para plegarse a la aproximación a lo concreto o para responder a la aproximación a lo concreto, para participar de una obra de arte tengo que vivir ese deslumbramiento. Tengo que vivir el deslumbramiento de lo concreto. Bueno, todo en esta segunda frase también reclama para un espíritu obsesivo comentario, exégesis y variaciones. Claramente, leer en este sentido que nosotros estamos tratando de caracterizar para pensar el ensayo crítico, leer es participar de la obra de arte, participar en el sentido de responder a su afirmación, en el sentido de entrar en diálogo, en el sentido de plegarse a su movimiento, de errancia, de desvío. Se trata de participar, ¿no? No de comprender, no de conocer, no de juzgar, sino de participar de eso. De vivir el deslumbramiento de lo concreto. Ahí aparece otra vez la metáfora óptica, ¿no? La emergencia de lo concreto deslumbra,
¿no? Afecta a la mirada en el sentido de el poder de reconocer, el poder de establecer una distancia, el poder de identificar e identificarme, ¿no? Esos poderes de la mirada quedan trastornados por la fascinación, por el deslumbramiento. Tenemos entonces que leer críticamente es participar de la experiencia de la obra, de la aventura de lo concreto que deslumbra. Dejarse afectar, ¿no? Dejarse afectar, por eso se habla de deslumbramiento, ¿no? Dejarse afectar por la emergencia o la proximidad de lo concreto y responder activamente a eso. Voy a la tercera afirmación. Todas estas están, estoy en el primer párrafo del ensayo, lo que pasa es que después voy a pegar unos saltos hacia el final. Al deslumbramiento de lo concreto, dice Saer, no se accede más que a través del yo. Es decir, que hay que poner en juego la sensibilidad como un polo de atracciones y rechazos. No es que el yo identifique lo concreto, sino que el yo vive el deslumbramiento de lo concreto, en tanto se pone en juego como polo de atracciones y rechazos. Saer tiene un momento reflexivo interesante cuando dice, este yo que participa del deslumbramiento de lo concreto, el yo que sería el sujeto del acto crítico, ¿no? Este yo no es el de las afirmaciones del saber. Es un yo que busca saber de lo que está ocurriendo, si no sería simplemente un lector y no un crítico, pero no es el yo que se afirma en ninguna variedad de saber con mayúsculas, en ninguna teoría. No es el yo que ocupa, digamos, el lugar de un propagandista o un divulgador de lo ya sabido. Tanto el saber con mayúsculas como lo ya sabido son tributarios de las abstracciones y en ese sentido son refractarios a la emergencia de lo concreto, ¿no? Este yo que participa del deslumbramiento de lo concreto, dice Saer, es uno más rico que abarca la emoción y la sensibilidad. Un yo estremecido. Bien, para los estudiantes que vienen asistiendo a las clases del curso de este año, imagino que esto último, ¿no? Este carácter particular de este yo, ¿no? Que abarca la emoción y la sensibilidad, pero que, insisto, no es el yo del saber, pero es el yo que busca el saber, ¿no? Que desea saber. Y por eso están la emoción y la sensibilidad comprometidas. Este yo nos remite, a quienes ya venimos en el curso, al sujeto del ensayo de La muralla y los libros de Borges, ¿no? La muralla y los libros comienza con una anécdota, ¿no? Borges dice que descubrió hace días pasados que el mismo emperador chino que mandó a construir la muralla es el que mandó a quemar las bibliotecas. Y dice que enterarse de eso le produjo satisfacción e inquietud al mismo tiempo. E inmediatamente declara lo que parece la consigna crítica, ¿no? Indagar las razones de esa emoción es el propósito de esta nota. Cuando nosotros trabajamos ese ensayo pormenorizadamente, veíamos que al anunciar esto, ¿no? Indagar las razones de la emoción, uno podía creer que lo que el ensayo iba a hacer es explicar razonablemente la emoción, lo cual la hubiese hecho desaparecer como emoción.
¿no? Porque la hubiese explicado, la hubiese justificado. Indagar las razones de la emoción, diríamos nosotros ahora con el léxico que hoy pusimos en juego, quería decir, voy a participar del deslumbramiento, ¿no? De esta emoción. Entonces, bueno, siguiendo una lectura muy, muy lúcida de este ensayo que hace Darío González en un texto que se llama Borges y la lógica de la lectura escéptica, veíamos cómo era la emoción la que razonaba en el ensayo, ¿no? Era la emoción la que se desenvolvía, se expandía, se amplificaba, poniendo a la razón bajo su dominio. Ese sujeto ambiguo del ensayo borgiano es una figura equivalente a la de este yo que desea saber, pero que no se identifica con el yo que afirma saber, y que ha puesto en juego la emoción y la sensibilidad para poder responder activamente a la inminencia de lo concreto. Saer en ese mismo momento agrega otra cosa muy interesante, la voy más o menos a señalar nomás. No. Cada vez que digo la voy a señalar es como si me digo, no debo querer meterme a desarrollarla, a la vez que da muchas ganas, ¿no? Este yo estremecido, que es el que puede responder al deslumbramiento de lo concreto, es un yo ligeramente olvidado de sí mismo. Es decir, que el olvido de sí mismo es una condición de la participación, ¿no? Este yo ha debido estar dispuesto a perderse circunstancialmente para poder participar del deslumbramiento. La participación no es producto de la voluntad, ¿no? No puedo proponérmela, no existe una consigna del tipo participe de la obra de tal, porque uno no sabe qué lo va a deslumbrar o no. Hace poco que salió una nota en el blog de Eterna Cadencia de una escritora joven, una macana que no me acuerdo el nombre, pero no me acuerdo casi ningún nombre, no es porque no me acuerdo el nombre de esta chica, que sería odioso, no me acuerdo casi ningún nombre propio, más que los 5 o 6 que ya nombré. Pero bueno, era una nota argumentando el aburrimiento que le producía a esta escritora Saer. Y bueno, tenía hasta cierta sensatez, ¿no? lo que argumentaba. Para mi sensibilidad, este exceso de comas, esta cadencia obsesiva, me resulta insoportable, ¿no? Yo pensaba, bueno, para una sensibilidad modelada, qué sé yo, por el pop, si de pronto a lo mejor le hago escuchar Thelonious Monk, de hecho yo hice ese experimento con un amigo y me dijo qué música aburrida. Y bueno, no, evidentemente él no estaba dispuesto a participar de eso, no es en absoluto aburrido. Fue muy cascoteada esta chica, para mí mal, en muy malos términos y además sin ninguna necesidad, porque finalmente hablar de saber bien lo hacemos todos y ya es insoportable, entonces que alguien diga algo disonante no está mal. Es cierto que eran bastante triviales los argumentos y hacían pensar en alguien que, bueno, que tiene otro gusto y que no tenía por qué gustar de saber. Bueno, viene a cuenta la anécdota de que no se le puede prescribir la participación en el deslumbramiento a nadie. Y creo que ni siquiera a propósito de saber, ¿no? Que es un autor sobre el que hay un consenso muy grande, pero también se va armando ya un consenso generacional contrario, entonces, bueno, sobre ninguno. Tampoco tiene mucho interés andar prescribiendo. El olvido de sí mismo tiene que ver justamente con que la subjetividad está tramada por abstracciones,
¿no? La subjetividad más rica, la más cultivada, en tanto estofa discursiva, está tramada por abstracciones. Y hay que olvidarse de sí mismo, suspender, ¿no?, también el valor y la potencia de esas abstracciones para que pueda ocurrir este encuentro de la participación. Bueno, lo que venimos diciendo hasta acá nos pone frente a una paradoja, ¿no?, que es la paradoja de la crítica literaria que desea participar, ¿no? Porque, bueno, la crítica literaria que quiere conocer, que quiere comprender, que quiere juzgar, que quiere distribuir, que quiere conectar, que quiere derivar, esa la tiene más fácil, digamos. Basta con elegir un punto de vista y usar los instrumentos con destreza, pero esta crítica, insisto, es al mismo tiempo más dichosa y más aventurada, pero también más exigente, porque quiere participar de la obra y no solo ser un discurso sobre. Esta paradoja de la crítica literaria que el ensayo exhibe es la siguiente, ¿no? Busca formular un saber de lo concreto, conceptualizar, argumentar su potencia conmocionante, a través de abstracciones, ¿no? Les recuerdo algo que dice Adorno de una de las características constitutivas del ensayo, el uso de los conceptos, ¿no? El ensayo tiene que usar abstracciones. Por supuesto que el uso ensayístico las va aligerando de la carga de abstracción y va volviendo a los conceptos recursos para la búsqueda, ¿no? Pero por un deseo de saber. ¿Es posible tal cosa? ¿Es posible elaborar un saber de lo concreto a través de la argumentación, de la conceptualización, que no lo haga desaparecer, que no lo transforme en una abstracción entre otras? Creo que no hay una respuesta taxativa, ¿no?, a esa pregunta. Lo que es seguro es que vale la pena intentarlo, ¿no? Que los ensayos literarios que leemos con más gusto son aquellos que han intentado eso, ¿no? Que han intentado, a través de recursos ensayísticos, participar del deslumbramiento de lo concreto y saber algo de eso, y transmitir un saber de eso. Suelen ser ensayos de escritores, no siempre, no exclusivamente, no es una fatalidad para los académicos, pero suelen ser ensayos de escritores. Esto que leemos con más gusto porque han hecho la prueba de saber algo de lo concreto en la forma del ensayo. Solo puede saberse si se pudo una vez que se hizo la prueba, ¿no? Hay un momento en la novela y la crítica sociológica de Saer en la que yo diría el ensayo transmite un saber de lo concreto, lo transmite en acto, ¿no? Hay otro momento que contiene a ese momento particular en el que Saer comunica saber a partir de una estrategia polémica con el saber sociológico. Los dos momentos son interesantísimos, pero son diferentes. Y es diferente el saber que se formula en uno y en otro, y el modo en que lo recibimos. Lo que aprendemos en la lectura es diferente. Saer describe la posible resolución de esta paradoja de la crítica que quiere saber y que quiere participar. Esa sería la tontería de la crítica, ¿no? Quiere ser las dos cosas, la tontería y la gracia, si lo logra, o aunque no lo logre, realiza algo que responda al deslumbramiento. Saer describe la posible resolución de la paradoja en unos términos espléndidos. No lo voy a parafrasear, lo voy a leer porque es un momento hermoso del ensayo.
son tan espléndidos como exigentes si uno se pone en el lugar del crítico deseoso de participar, por ejemplo, cuando lee una narración de Saer. Bueno, por si alguien tiene el libro o lo va a conseguir o circula el PDF, yo en la página 53 del volumen 4 de los borradores íntimos. Dice Saer, ¿no? Para llegar a la abstracción, es decir, para saber, el crítico debe pasar por el tembladeral de lo concreto. Debe atravesar su desfiladero destellante y salir de él con la experiencia de magia y dolor inherente a todo peligro. Estas experiencias únicamente yo puedo vivirlas. Y para hablar de yo en el sentido de el yo de la crítica, ¿no? No se viven colectivamente, ¿no? Tiene que comprometerse una sensibilidad en su singularidad. Para hablar de ellas, estas experiencias únicamente yo puedo vivirlas, y para hablar de ellas, la única humildad y el único rigor posibles consisten en relatarlas desde ese punto de vista, el del yo estremecido, que sabe que únicamente puede reencontrar el saber y el conocimiento a través del deslumbramiento de lo concreto, ¿no? Hay que atravesar ese deslumbramiento, participar reflexivamente, pero cuidando de que la reflexión no controle el deslumbramiento para alcanzar el saber. Bueno, es mucho más fácil decirlo que lograrlo, ¿no? Por supuesto, pero está dicho de una manera muy estimulante, da ganas de hacerlo, si se pudiese. Por supuesto, con aquellas obras con las que uno ha establecido ese vínculo de deslumbramiento, de fascinación, o de amor, o de simpatía, algún tipo de relación afectiva de esas que le hacen a uno decir, bueno, esto parece escrito para mí, para algo de mí que es mejor que yo. Y bueno, voy a la última afirmación, y ahí voy a suspender, No, estoy pensando en todos los que me van a putear, que me preguntaron dónde estaba el ensayo, la novela y la crítica sociológica. Algunos sé que lo estaban leyendo una hora antes de la clase, y yo no les podía asegurar. Les decía, mira, léelo por las dudas, porque capaz que llego, pero bueno, no llego. Lo voy a interrumpir justo ahí. La última afirmación tomada de el punto de vista en la crítica literaria. Para no ser tautológica, ¿no? Que es el drama de la crítica, que siempre es tautológica, dice lo que la dice peor lo que la obra ya dijo mejor. Todos los críticos sabemos que es un problema difícil de evitar. O uno, a propósito de la obra, habla de cualquier otra cosa, que ese es otro, yo diría, camino a evitar, qué sé yo, habla de... No, por las dudas no digo nada, para no ganarme enemigos. Habla de otra cosa, posiblemente más valiosa, más en términos culturales o ideológicos o políticos que la literatura, o habla de otra cosa, o se pega y repite tautológicamente la obra y la empobrece. Para no ser tautológica, es decir, para ser ella misma la crítica, una creación de posibilidades de pensamiento y de vida, eso es mío, no es saber. Suena medio a bioética. Leo primero, perdón, es otra mala costumbre que tengo, pero bueno, no puedo leer una cita nunca completa. La voy abriendo mientras la leo, entonces... para no ser tautológica, repetición, la crítica literaria debe encontrar su forma, una forma que corresponda a la materia que trata y que crezca y se consolide a partir del yo. Fíjense que en este final aparecen las tres determinaciones que coexisten
en la caracterización del ensayo, ¿no? La experimentación formal, la experiencia subjetiva y el saber. O sea, la crítica debe encontrar su forma. Es decir, no hay crítica como participación sin hallazgo formal. Lo mismo que la literatura, la crítica tiene que encontrar su forma. Esta forma va a configurar la experiencia subjetiva del crítico y va a elaborar un saber estremecido. Saer dice, ¿no? La crítica literaria debe encontrar su forma, una forma que corresponda a la materia que trata, es decir, que corresponda a la experiencia deslumbrante o fascinante de lo concreto, ¿no? La forma debe corresponder a esa experiencia. Vamos a ver cómo eso ocurre en la novela y la crítica sociológica en un momento puntual en el que Saer viene desempeñándose hasta ese momento como un agonista muy potente, porque tiene los mejores argumentos en su discusión con la crítica sociológica. Realmente es un polemista extraordinario, por lo menos desde mi punto de vista, ¿no? En el trabajo que viene haciendo. Y de pronto aparece como el recuerdo de una lectura puntual, de un detalle insignificante, y ahí pasa otra cosa, ¿no? Ahí bueno, pasa esto, ¿no? Se configura la experiencia de lo concreto en esa especie de recuerdo de una lectura, ¿no? Vamos después a verlo. Si todavía no lo leyeron, la próxima clase va a ser el próximo lunes, ya no va a ser clase pública, es decir, vamos a volver a entrar a la facultad. No sé para qué hago esos chistes porque me deprimen profundamente. Digo, cuando lo dije al comienzo me iba entristeciendo, digo, tengo que salir de esta idea de estar dando la clase en la calle, me imaginaba el pizarrón, estar parado, yo siempre doy clase parado, no todo este año no me paré nunca. Digo, para la próxima, si todavía no lo hicieron, lean la novela y la crítica sociológica que está dentro del libro El concepto de ficción. Si pueden, si tienen ganas, si no lo hicieron todavía, lean también otro ensayo que se llama Narraton. Qué sé yo, si están con ganas, léanse todo el libro, es un libro breve, son ensayos muy amables, muy conversados. Lo vamos a charlar la próxima reunión, pero bueno, como ensayista, Saer no es Barthes, ni Blanchot, ni Borges, ni Aira, ni Piglia. Tiene tiene aspiraciones formales menores. Bueno, eso lo hace de una lectura más accesible, más fácil. Lo que no quita que es un ensayista muy, muy interesante, ¿no? Con un nivel de riqueza argumentativa por momentos muy, muy alto. Bien, voy a suspender acá. O sea, acá suspendo la exposición, la imposición, más o menos. Voy a retomar en la próxima haciendo un paréntesis sobre, bueno, las particularidades de lo que se llaman ensayos de escritores, ¿no? Yo vengo hablando del ensayo crítico por momentos en general, y por ejemplo hago referencia a Barthes. Bueno, hay ciertas particularidades de los ensayos de escritores. Si bien, menos mal que llegó después de la suspensión. Si bien hay un punto en el cual la diferencia ensayo de escritor, ensayo de sociólogo, ensayo de psicoanalista se disuelve. Vamos a entrar por la diferencia, pero es una diferencia muy relativa. Hay un punto en el cual el vínculo entre experiencia formal, experimentación formal, experiencia subjetiva y escritura
vuelven similares a Borges, Barthes y Freud, y los diferencian de muchos otros que están a lo mejor dentro del mismo campo de saber. Después de eso, bueno, vamos a entrar en algunas generalidades de los ensayos saerianos, y después sí a una lectura detenida de la novela y la crítica sociológica. ¿Alguien tiene el micrófono abierto y está licuando algo, o está por salir en moto? Produce un ruido interesante, no sé qué es, pero no es de los habituales en Zoom. El más habitual es el bostezo, que es tremendo. Siempre alguien bosteza, yo creo que deliberadamente abre el micrófono. O por lo menos me pasa a mí. Este no sé qué es. Pero bueno, si estás ahí, si estás entre nosotros y estás abriendo el canal para ese ruido, ciérralo. Bueno, no sé si quieren preguntar algo, comentar algo, charlar. Tenemos tiempo. No sé, yo el chat no lo abrí jamás. Espero que sean todos saludos. Cosa rarísima, tiene 16, alguien le dice, alguien tiene 16 años, no, casi 30. Este chat está siendo usado para cualquier cosa. Marina Clos. El nombre de la chica, perdón. Lo agarré del final para adelante, digo, están hablando entre ellos de alguno que está presente. ¿Quién puede tener 16 años y estar acá? Fue genial la confusión. Están hablando de la autora de ese ensayo diatriba contra Saer, que se llama Marina Clos. Claro, alguien dice tiene 16 años y alguien dice no, casi 30, ponele. No, 16 años no creo que tenga. Si tiene 16 años es un genio. Si tiene 30, bueno, tiene sus gustos y tiene todo el derecho de tenerlos. Insisto, Saer está, no creo para nada que esté sobrevalorado, al contrario, creo que todavía se le deben poder dar vueltas que no le dimos. Pero bueno, está demasiado canonizado, entonces no viene mal la crítica. Es cierto que sería interesante, bueno, qué sé yo, no sé, algún tipo de crítica igualmente virulenta, con algunos argumentos más convincentes, aunque esos argumentos seguramente que son convincentes para muchos otros lectores, ¿no? Pero yo la leí con mucho entusiasmo, me gustó el gesto, porque estoy harto de Saer, el mejor escritor después de Borges. Quiero decir, todo ese franeleo con las obras es lo más alejado de una participación en la obra, ¿no? Cualquier obra quiere desestabilizar la cultura, quiere ser una experiencia de lo concreto, no quiere que se la canonice. Es un destino tristísimo para las obras. Más allá de que los autores lo quieran, por supuesto que Saer lo quería, que se hacía lobby para que le den el premio Nobel, así que quería toda la consagración, muchísima más de la que tuvo. No tuvo tanta, tuvo una módica consagración argentina. Pero digo, la obra que es tan de Saer como de sus lectores, no quiere consagración, quiere que uno participe, que la transforme, que la mantenga vivo. Entonces, que aparezca de pronto alguien a desacomodarla y a discutirla, es un gesto revitalizador. Yo creo que en este caso tuvo un alcance corto por los argumentos. Yo la leí insisto, la leí con simpatía, quería pensando la voy a usar, y no me dio. Pero la reacción conservadora es un despropósito. Que a cada cual le guste lo que quiera, y ponerse a argumentar lo que a uno le gusta, me parece que es un ejercicio valiosísimo, que por sí mismo yo lo respeto mucho, porque casi nadie argumenta lo que le gusta, quiero decir, lo típico es proferir interjecciones y que yo, entonces esa argumentación tenía su interés. Pero por lo menos desde mi punto de vista, el alcance de los argumentos era muy, muy corto.
muy corto. Me hacía aparecer la imagen de este amigo que me dijo esa estupidez, esta música aburrida, y yo tenía ganas de bailar. Digo, ¿y cómo puede ser aburrido algo que quieras, que pueda hacer bailar a alguien que es de madera, como yo? No puede ser aburrido, tiene que haber otra cuestión. Decime, qué sé yo, otra cosa, pero no me diga que aburrido si yo tengo ganas de bailar, y me gusta el pop muchísimo, ¿no? Pero pensaba, claro, este hijo de puta la está escuchando, dice, como canción de Miranda es aburrida. Y no, era un tema de Thelonious Monk, que se era otra cosa. Saer, como prosa de taller eh, costumbrista, y es aburridísimo, que tiene una locura sintáctica que no se explica si lo que se espera es que un texto comunique alguna cosa. A ver, tengo miedo ahora de... Voy a ir despacito. Marina Clos es muy conocida. Varios respondieron. Bien. ¿Alguna cosa que quieran charlar, que quieran comentar? De cualquier índole que corresponda a lo que estamos charlando. Digo, Alberto, sí. Bueno, Esteban es mi nombre, soy de Santiago del Estero y Hola, Esteban. me parece que un poco el enojo con esa crítica de Marina, más allá de los argumentos que pueden no gustar Saer, era creo porque decía, bueno, nunca he leído más de una página y citaba como las primeras páginas de sus libros, entonces era una crítica fuerte a partir de lecturas muy breves de la obra. Entonces me parece que eso era un poco lo que hacía que no tenga sustento en el sentido de que era una lectura muy liviana de primeros fragmentos de novelas y sobre eso montaba una crítica a toda la obra de Saer. Creo que un poco ese era los argumentos de los enojos, es decir, que lee un poco más y después... En parte eso es cierto, pero por ejemplo Borges ha escrito críticas de libros que no leyó, o ha dicho, bueno, leí salteado tal y cual libro. Lo que pasa es que el acto ensayístico que corresponde a esa irreverencia es tan interesante y da para pensar que a uno no le importa si efectivamente leyó o no leyó. Quiero decir, si Marina Clos, para no decir esta chica que es una forma realmente muy impertinente, si Marina Clos leyó dos o tres, hubiese leído nada más que 2 o 3 páginas, y de ahí hubiese derivado una diatriba luminosa, no le pediríamos que lea más. Si hubiese dicho, qué interesante esto, no estoy de acuerdo, porque a mí saber me encanta, pero qué interesante, ¿no? Hay, por ejemplo, bueno, bastante conocido ensayo de César Aira sobre glosa, que es otro extraordinario ensayo. Bueno, Aira como ensayista para mi gusto, está a la altura de Borges, en el sentido de la cosa rara que hacen cuando ensayan y todo lo que ofrecen a la lectura. Y en ese ensayo, que es un ensayo, ¿cómo decirlo?, admirativo, ¿no? Es una reseña a Glosa, la novela Glosa que acababa de aparecer. O sea que debe ser del año 86, más o menos, no me acuerdo, bueno, por ahí. Y bueno, en un momento habla de la prosa de taller literario de Saer, o dice, bueno, uno cuando termina de leer El Limonero Real, sale feliz y convencido de que nunca más va a volver a pasar por esta prueba. Y al mismo tiempo va valorando cosas de Saer extraordinarias, qué sé yo, el vínculo de Glosa con el Fedro. Entonces, bueno, ahí incluso los que hemos pasado más de una vez por El Limonero Real y lo sobrevivimos, y entonces entendemos esa ironía de Aira, pero sabemos que esa ironía dice algo cierto, ¿no? Quiero decir, no hay por qué escandalizarse que a alguien la prosa de Saer le parezca plomiza. Lo que pasa es que si vas a escribir, sería, qué sé yo, como lector de ensayos, me hubiese gustado que argumente alguna otra cosa.
Pero a lo mejor lo hubiese podido hacer con una página, ¿eh? Qué sé yo, capaz que abrís una página y ahí pues, se produce el contradeslumbramiento y ya no necesitas más para tener una ocurrencia. Borges era un maestro en eso, en leer, o sea, uno tenía la impresión de que, qué sé yo, que a veces ni siquiera leía lo que comentaba, pero ya había intuido algo y el ensayo lo llevaba por ese lugar. Acá no ocurrió, pero por supuesto, si no te gustaron los argumentos, y claro, entonces vos decís, con razón, y hay toda la razón del mundo para decirle lee más, bueno, no importa, no. Quiero decir, moralmente, insisto, es más lo que me simpatiza el gesto que lo que me molesta. Por el hecho de, bueno, de querer decir algo y de querer escribirlo y de querer probar. Me parece que el resultado es pobre. Después, bueno, qué sé yo, tuvo la fortuna o el infortunio de la circulación de las redes, y bueno, qué sé yo. Espero que lo haya disfrutado, que no haya sufrido el cascoteo. Porque tampoco es lindo cascotear. Y sobre todo eran todos como, parecía toda gente grande cascoteando a una chica. Y no daba ganas de sumarse. Después te decís, ¿para qué? ¿Qué sé yo? Tiene todo el derecho del mundo de que escriba. Eh, Digo, bueno, no, nada más, qué sé yo. El ensayo de Saer, que bueno, salvo los ultra especialistas, no es tan conocido ni tan comentado, es muy interesante, ¿no? Porque tiene como los ensayos de Borges, como algunos ensayos de Borges, ¿no? Algunos ensayos de Borges, por ejemplo, el célebre ensayo sobre Valéry, y uno dice, ¿pero le gustaba o no le gustaba? No sabés. No sabés, pero ¿le gustaba Valéry a Borges o no? Después tenés la casi seguridad de que no, pero el ensayo es elogioso. O bueno, el ejemplo, siempre cito yo y citamos varios, del prólogo a la invención de Morel, ¿no? La trama es perfecta, lo único que dice, o decir, bueno, es poco para decir una novela, ¿no? Sobre todo siendo un crítico que ha dicho que la perfección es un atributo menor dentro de la estética y que en las novelas importa más la creación de personajes que la trama. Entonces, vos decís, pero a la vez dice que la trama es perfecta, lo cual no es poca cosa. Y es cierto que la trama de la invención de Morel, no sé si es perfecta, pero es muy lograda. Entonces, ese tipo de acontecimientos ambiguos, a mí me parece que esos participan, ¿no?, de la literatura. Quiero decir, el ensayo de Aida creo que es un ensayo que participa al mismo tiempo del deslumbramiento y del rechazo que le produce la literatura de Saer, pero de las dos cosas. Obviamente hay que pensar que es el ensayo de otro escritor de una generación menor, ¿no? Y todos los escritores, después, bueno, lo vamos a ver, ensayan desde su poética, desde su lugar, desde su tradición, desde su genealogía, y es por eso que aciertan como aciertan, y es por eso que cuando erran de una manera espectacular. Error más grande que las lecturas de Saer de la obra de Manuel Puig, hay pocos. Solo Sarlo, Gramuglio y no sé quiénes más lo han leído tan mal a Puig como Saer. Saer dice que identifica la literatura de Puig con una sensibilidad costumbrista. Es como si yo dijese que, qué sé yo, que Saer es nada más que la escenificación de un obsesivo. Quiero decir, Puig pasa por el costumbrismo, lo da vuelta, lo transforma en un mundo maravilloso y nos deja no sabemos dónde. Bueno, Saer eso no lo ve, ni tiene, quiero decir, no solo no lo ve, sino que rápidamente enjuicia y enjuicia mal, y enjuicia pobremente. Pero eso también es interesante, ¿eh? Eso también puede ser interesante, puede ser interesante. Digo, los modos de despreciar pueden dar lugar a un ensayo muy interesante y a uno que no desprecia, iluminarle algo de lo que ama. Puede ocurrir. No digo que ocurra siempre, pero bueno, puede ocurrir. Diría, lo fascinante de la crítica literaria, o de alguna crítica literaria, ¿no? Obviamente no es la más habitual, que ocurren esas cosas raras, ¿no?
que uno no termina de entender cuál es el criterio de valoración y al mismo tiempo vea que hay un juego. Y bueno, uno se siente, entra en diálogo con eso, porque uno también tiene sus afectos y sus valores, ¿no? El problema del ensayo para mí es que, claro, no me despertó nada, me apareció la imagen esta de este amigo inmediatamente, y no la pude sacar de ahí a la lectura, ¿no? Pero bueno, yo a mi amigo lo quiero muchísimo, y o sea que a esta chica no tengo por qué no querer, a esta chica Marina, no tengo por qué no quererla por decir lo que le parece saber, qué sé yo. Qué prensa que ha tenido Marina. Está bien, qué sé yo. ¿Y el saber del río sin orillas, Alberto? Claro. Bueno, el corpus, en realidad iba a decir algo en la próxima reunión. El corpus ensayístico de Saer está compuesto por 3 libros de ensayos críticos, ya después en la próxima digo cuáles son, por estos otros ensayos que se agregaron después, cuando se publican los papeles inéditos, que es un corpus muy interesante, insisto, ha enriquecido mucho el corpus ensayístico de Saer, para quienes nos interesa eso, ¿no? Lectores y críticos. Y después está El río sin orillas, que es ensayo en el sentido en que el Facundo es un ensayo. Yo creo que es un ensayo, pero no ensayo crítico en este sentido que venimos trabajando. No me lo voy a poder apropiar para estas clases. Pero bueno, le doy una mirada, ya que estoy, le doy una mirada. Pero es otra cosa. Quiero decir, acá estoy perfilando las cosas justamente por este punto de vista de la idea de el ensayo crítico como participación en la obra, ¿no? Para ir a este ensayo de crítica a la crítica sociológica. Bueno, creo que sí, que es suficiente. Bueno, con algunos nos volveremos a ver el lunes próximo y con algunos no. ¿Qué final va a ser lo más ocurrente? Bueno, nos vemos con los que nos vemos. Hasta la próxima. Chao, gracias. Buenas noches. Chao, hasta luego. Gracias a ustedes por la paciencia.